Entré por la puerta de mi propio departamento encorvada, con los puntos aún tirando de la piel de mi abdomen, y mi hermano estaba acostado en el sofá como si yo solo hubiera salido a comprar pan. Cuando me vio, no me preguntó si estaba bien. No se levantó. Solo miró al hombre que estaba detrás de mí, mi jefe, y se puso blanco como el papel. Pero lo que dijo antes de darse cuenta de que no estaba solo, eso nunca lo voy a olvidar. 5 días en el hospital, cirugía de emergencia, peritonitis. Y lo primero que dijo mi hermano fue, ya deja de fingir y haz la cena. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Camila. Tengo 24 años y, por casi 5 de ellos, fui el ancla invisible de una familia entera. La que paga, la que cocina, la que se queda callada, la que aguanta. Todo empezó cuando tenía 19 años y acababa de firmar el contrato de mi primer departamento en la Ciudad de México. Era pequeño, en una colonia sin glamour, con ventana hacia un muro y una cocina en la que apenas cabían 2 personas. Pero era mío. Lo pagaba con el sueldo de 2 trabajos de medio tiempo y lo que sobraba de mi beca de la universidad. Tenía un orgullo por eso, que es difícil de explicar para quien nunca ha tenido que conquistar un espacio propio desde cero. Fue entonces cuando mi madre llamó. Ella tenía esa forma de hablar que mezclaba cansancio con acusación, como si cualquier petición ya viniera envuelta en culpa. Dijo que mi hermano Diego estaba sin trabajo otra vez, que necesitaba un lugar por unos meses, que yo ya tenía ese departamento. Diego tenía 23 años en ese entonces, 4 más que yo, y ya lo habían corrido de 3 lugares diferentes por no llegar a tiempo. Dije que sí. Porque cuando la mujer que trabajó toda su vida para criar a 2 hijos sola te pide algo, no haces cuentas. Abres la puerta. Diego llegó una tarde de domingo con 2 bolsas de ropa y una sonrisa floja, como si me estuviera haciendo un favor al aparecer. El primer mes me dio 1,000 pesos. El segundo, nada. El tercero, cuando le pregunté, dijo que se estaba reorganizando. Cuando llamé a mi madre, ella dijo que él ya me estaba pagando directamente. Diego dijo que ella le había prometido que se podía quedar gratis. Alguna versión era mentira, probablemente las 2. Lo que no cambiaba era que yo pagaba todo. Los meses fueron pasando con la lógica de las cosas que uno deja de cuestionar porque cuestionar duele más que continuar. El sofá se volvió su recámara. El pasillo se volvió su closet. La cocina se volvió su restaurante. Yo cocinaba porque era más rápido que discutir. Después pasó a ser lo esperado. Después pasó a ser una exigencia. Si no hacía la cena, él le llamaba a mi mamá, quien me hablaba diciendo que yo estaba siendo difícil. Me convertí en una huésped en mi propia casa. Mientras tanto, me gradué, conseguí una vacante de practicante en una consultoría financiera en Santa Fe, y empecé a trabajar de tiempo completo. El sueldo era modesto, pero era una oportunidad. Necesitaba dormir, necesitaba silencio, necesitaba la tarja limpia por la mañana para tomar un café antes de salir. En vez de eso, llegaba del trabajo y encontraba los trastes apilados, la basura desbordándose, y a Diego tirado en el sofá con el Xbox prendido, sin siquiera quitar los ojos de la pantalla cuando yo entraba. También estaban los 2,000 pesos que le mandaba a mi mamá cada mes desde mi primer sueldo de verdad. Ella lo llamaba fondo familiar. Nunca pregunté a dónde iba porque preguntar parecía ingratitud. Ella había trabajado 3 turnos para criarnos. ¿Cómo cuestionas una deuda que nunca tuvo fecha de caducidad? Por 2 años, un dolor sordo aparecía y desaparecía en el lado derecho de mi abdomen. Se lo atribuía al estrés, a la mala postura, al cansancio. Mi amiga Jimena, que es enfermera, me decía que fuera al médico. Yo decía que estaba bien. La palabra se estaba quedando hueca de tanto uso. Un martes por la noche, el dolor se volvió otra cosa completamente distinta. Ya no era sordo. Era un cuchillo girando por dentro, de repente, sin aviso. Estaba en el baño cuando se me doblaron las rodillas. El piso estaba frío, la luz encendida. Del otro lado de la pared, oía el sonido del juego de Diego, fuerte, con efectos de explosión. Él oyó cuando me caí. Sé que oyó porque el departamento vibró un poco. Tocó una vez la puerta y preguntó, sin pausar el juego, si estaba bien. Llamé a Jimena desde el piso del baño. La voz me salía en pedazos. Ella llamó a la ambulancia antes de que yo terminara la segunda frase. Los paramédicos llegaron en 12 minutos.
Diego abrió la puerta con cara de quien fue interrumpido en medio de algo importante y preguntó si era necesario hacer tanto ruido a esa hora. Mientras me subían a la camilla, él regresó al sofá. No preguntó a dónde me llevaban. No me tomó la mano. No dijo nada. Vi el techo de mi departamento pasar por encima de mí mientras salía. La mancha de humedad cerca de la ventana, la lámpara que yo misma había cambiado el invierno pasado. Y pensé, con una claridad extraña que el desmayo inminente no lograba borrar, que ese techo era la cosa más familiar del mundo y que yo había pasado años mirándolo sin ver nada. En el hospital, el cirujano dijo que era apendicitis con peritonitis instalada, que unas horas más y habría entrado en choque séptico. La cirugía fue de madrugada. Cuando desperté, Jimena estaba en la silla de al lado, todavía con su uniforme del hospital de su turno que había terminado horas antes. Diego no había llamado. Mi mamá llamó una vez. Jimena contestó porque yo dormía. La pregunta no fue sobre mi cirugía ni sobre mi diagnóstico. Fue: dile a Camila que le hable a Diego. Lleva 2 días sin comer bien. Jimena colgó sin responder. Cuando me contó, no comentó nada. Solo se quedó sosteniendo mi mano mientras yo miraba por la ventana hacia un árbol afuera que estaba sacando hojas nuevas, intentando entender la magnitud de lo que acababa de pasar. No la cirugía. Eso ya lo entendía. La magnitud de lo que yo había dejado que me hicieran. 5 días en una cama de hospital dan mucho tiempo para pensar. El tipo de pensamiento que evitas cuando estás demasiado ocupada sirviendo a todo el mundo. Al tercer día, ya sentada, todavía con drenaje y suero, le pedí a Jimena que me trajera mi laptop. No para trabajar. Mi supervisor, un hombre llamado Ricardo, ya me había mandado un mensaje diciendo que no me preocupara por nada, que mi puesto estaba asegurado y que solo necesitaba recuperarme. Fue directo, sin drama. Exactamente el tipo de cosa que necesitas oír cuando tienes puntos en el abdomen y nadie de tu familia ha ido a visitarte. Abrí la computadora para no quedarme mirando el techo. Jimena estaba sentada en la orilla de la cama, más callada de lo normal. Ella se pone así cuando se está guardando algo. Junta las manos, mira a un punto fijo, respira profundo antes de hablar. Después de un rato, dijo: Diego no ha mandado ni un solo mensaje. Tu mamá no vino. Casi te mueres en el baño de tu casa, y las únicas personas aquí somos yo y una tarjeta de tus compañeros de la oficina. Miré por la ventana. Lo sé. Pudiste haber muerto. Su voz se hizo más baja. Y ellos están preocupados por la cena. Nos quedamos en silencio por un tiempo que no necesitaba ser llenado. Después le pedí un favor. Que fuera a mi departamento, abriera el cajón del escritorio donde estaba la carpeta verde y me trajera el contrato de arrendamiento. No preguntó por qué. Solo tomó las llaves y dijo que volvía en 1 hora. Después de que se fue, me quedé acostada mirando el suero gotear en mi brazo y pensando en números. 5 años. 24 meses con Diego diciéndome que se estaba reorganizando. 30 meses enviando 2,000 pesos a mi mamá para un fondo que nunca supe dónde terminaba. Cada renta, cada recibo de luz, cada despensa cargada sola por un pasillo que olía a su perfume y a las cajas de pizza que él dejaba en el piso. Cuando Jimena regresó con la carpeta, yo ya sabía qué hacer. El alta llegó la mañana del 5.º día. El médico fue serio. Nada de cargar más de 5 kilos, nada de esfuerzo físico, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos. Una lista de cuidados aún me separaba de algo cercano a lo normal. Jimena iba a ir por mí, pero un choque múltiple en urgencias cambió sus planes. Me mandó un mensaje diciendo que Ricardo, mi supervisor, se había ofrecido a llevarme, que él tenía la mañana libre, que ella ya le había confirmado antes de preguntarme a mí. Dudé. Era mi jefe. Una jerarquía entera nos separaba. Pero la alternativa era un taxi que apenas podía pagar, así que dije que estaba bien. Él llegó puntual, en un coche discreto. No hizo preguntas innecesarias. Tomó mi maleta del hospital antes de que yo pudiera. En el camino, hablamos sobre una propuesta de trabajo que yo había dejado pendiente antes de enfermarme. Dijo que el equipo se estaba encargando, que no me preocupara. No preguntó por mi familia. Yo no ofrecí información. El coche olía a café y a algo limpio. Cuando llegamos a mi edificio en la colonia Roma, me ayudó a subir los escalones uno por uno, sin prisa. Sostuvo mi bolsa sin pedir permiso. Esperó mientras yo buscaba la llave. Abrí la puerta. El olor llegó antes que nada.
comida echada a perder, aire encerrado, 5 días de descuido empacados en 60 metros cuadrados. Y allí, en el sofá, estaba Diego, acostado de lado, el celular en una mano, el control en la otra. La televisión gritaba un programa de chismes, 3 latas de cerveza en la mesa de centro, una caja de pizza abierta en el piso, con una rebanada tiesa adentro. Oyó la puerta y giró la cabeza. Me vio encorvada, con la mano presionada en el costado, todavía con la ropa arrugada que Jimena me había llevado al hospital. Y dijo, con la naturalidad de quien espera algo obvio: «Qué bueno que ya dejaste de fingir. Haz la cena». Me quedé parada en el umbral. Entonces los ojos de Diego fueron más allá de mi hombro. Su rostro cambió en una fracción de segundo. La soberbia se le salió como el aire de un globo ponchado. Ricardo estaba en el marco de la puerta detrás de mí. Un hombre de 1,80 m, camisa de vestir, postura de quien no necesita levantar la voz para que todo el mundo escuche. El departamento se quedó quieto, excepto por la tele. Pasé junto a Diego despacio. Ir rápido no era una opción. Y fui a la cocina. La tarja tenía trastes apilados, con comida pegada. Una olla con algo quemado adentro. Un vaso con un aro de leche seca. 5 días. No había lavado ni un solo plato. Me volví hacia la estancia. Diego seguía mirando a Ricardo con una expresión que mezclaba confusión y miedo. Ricardo se quedó donde estaba, observando todo sin decir nada. 5 días, dije. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. No lavaste ni un plato. Diego tragó saliva. La tele hablaba sola. Nadie se movió. Hay una diferencia entre saber que algo está mal y finalmente ver la magnitud de lo que está mal. Yo ya lo sabía desde hacía tiempo, pero verlo, de verdad, con los ojos abiertos, aún con dolor y los puntos tirando de la piel, pasó en ese recorrido involuntario por mi propio departamento mientras caminaba hacia mi cuarto. La basura en la cocina se desbordaba. Cáscaras de plátano, envolturas de sabritas, papel aluminio. El bote de reciclaje estaba intacto, tapado, exactamente donde yo lo había dejado. Cerca del refri, una bolsa de mandado que yo había preparado antes de irme al hospital. El pollo que iba a cocinar esa semana seguía sellada en la charola, escurriendo un líquido café en la barra. En el pasillo, los tenis de Diego tirados contra la pared. 3 pares. Una sudadera en el piso. Una toalla húmeda colgada en la perilla del baño. La puerta de mi cuarto estaba cerrada, tal como la dejé. Entré a un espacio que parecía otro departamento. Cama hecha, escritorio organizado. La carpeta verde estaba en su lugar. El contraste era absurdo. Ricardo entró para dejar mi maleta en la cama. Él lo vio todo. No comentó sobre la cocina ni el olor. Pero vi cómo apretó levemente la mandíbula cuando pasamos por el pasillo. De vuelta en la estancia, la historia del lugar se contaba sola. El sofá se había vuelto recámara. Cobijas, almohadas, el control enredado en las sábanas. Una televisión enorme estaba empotrada en la pared. Una tele que yo no había comprado, conectada a una consola que yo tampoco había comprado, funcionando con la luz que yo pagaba. Eso era lo que 5 años de solo unos meses más parecían de cerca. Me senté a la mesa del comedor y abrí la carpeta. Diego se había recalibrado rápido. Lo veía en sus ojos, la forma en que saltaban entre yo y Ricardo, tratando de leer la situación. No sabía quién era Ricardo, pero sabía que era alguien importante. Y Diego, a pesar de todo, siempre tuvo un instinto agudo para notar cuando el suelo se movía bajo sus pies. Apareció su versión simpática, más suave, con una sonrisa que no veía hace años. Intentó saludar a Ricardo con la mano extendida y un «gracias por traerla», en tono de dueño de la situación, como si estuviera recibiendo a un invitado en su casa. Ricardo miró su mano. Hizo un gesto corto con la cabeza. La mano de Diego bajó sola. No vi el espectáculo por mucho tiempo. Me giré hacia la mesa, abrí el contrato y lo extendí. 2 páginas. Fecha de hace 4 años. Renovado anualmente. Una línea de arrendatario. Mi nombre. Diego notó el papel y preguntó qué estaba haciendo, su voz ya perdiendo el encanto. Le ordené que se sentara. Se sentó como quien se da cuenta de que la habitación se hizo más pequeña a su alrededor. Puse el dedo en la línea que importaba. Le dije lo que necesitaba oír sin atajos. El contrato era mío, firmado por mí, renovado por mí. Él no aparecía, nunca estuvo.
Lo que mi mamá hubiera dicho no cambiaba el hecho de que ella no pagaba este departamento. Lo pagaba yo. Diego intentó indignarse. Preguntó si hablaba en serio, si lo iba a echar a la calle después de todo. Dejé que la frase flotara en el aire sin responder a su drama. 30 días. Es el plazo legal para un ocupante sin contrato. Te estoy dando el periodo completo. No es negociación. Es cortesía. Empujó la silla hacia atrás, haciendo un ruido horrible en el piso, y se puso de pie. Por un segundo, pensé que iba a gritar. En lugar de eso, sacó el celular y le marcó a mi mamá. En altavoz. No sé si para intimidarme o porque necesitaba apoyo. Mi mamá contestó al segundo tono. Hay conversaciones que pasas años evitando porque sabes que, una vez que empiezan, no hay vuelta atrás. Esta era una de ellas. Diego dijo su nombre y soltó el teléfono entre nosotros como quien lanza una granada. Mi mamá preguntó qué estaba pasando con la voz ya tensa, como si supiera que iba a tener que defender a alguien. Hablé con calma, no porque estuviera tranquila, sino porque desmoronarme era un lujo que no podía darme. Dije la verdad. Que estaba en mi propio departamento, con puntos en la panza, saliendo del hospital ese mismo día. Que nadie había ido por mí. Que mi hermano no me había mandado ni un mensaje, y que lo primero que dijo cuando me vio fue que le hiciera la cena. La línea se quedó en silencio un momento. Mi mamá dijo que estaba exagerando, que Diego le había dicho que era solo un dolor de estómago, que solo estuve fuera unos días. Miré a Ricardo. Estaba parado cerca de la barra, observándome con una presencia calmada. Volví al teléfono. Dije que no había sido un dolor de estómago, que había sido apendicitis con peritonitis, que el cirujano dijo que unas horas más y no la contaba. Esta vez el silencio fue más largo, y entonces mi mamá le dijo despacio a Diego. «Tú me dijiste que era un dolor de panza». Diego no respondió. Se le movió la mandíbula, pero no salió palabra. Ahí estaba. Una fractura en el bloque que habían construido juntos. Mi madre había estado operando bajo la versión de la realidad de Diego, y esa versión se acababa de colapsar en la cocina. No me detuve. Dije que teníamos que hablar de todo. Ya que estábamos todos, era hora de poner los números sobre la mesa. 4 años de renta, 10,000 pesos al mes. Total, casi $500,000, todos salidos de mi cuenta. Contribución de Diego, 0. 2,000 pesos al mes enviados a mi mamá desde mi primer sueldo. Total, más de 70,000 pesos. Para un fondo familiar cuyo destino nunca cuestioné. Luz, agua, internet, súper, limpieza. Más de 100,000 pesos, documentados. Suma, más de 600,000 pesos, pagados por una estudiante y luego por una practicante, para mantener a un adulto de 27 años que no lavaba ni un plato. Mi mamá dijo que la familia no hace cuentas así. Dije que tenía razón, que la familia no le hace eso a la familia. Las palabras calaron diferente. Escuché su respiración cambiar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un extraño escuchando. Preguntó quién estaba ahí. Diego murmuró que era un hombre que me había traído del hospital. Ella quiso saber el nombre. No respondí. Ricardo dio un paso al frente y habló con claridad suficiente para que el teléfono captara su voz. Dijo su nombre. Dijo que me había traído del hospital porque nadie de mi familia había ido. Dijo que llevaba ahí 15 minutos y que lo que estaba viendo y oyendo era profundamente preocupante. Silencio total. Mi mamá dijo que era un asunto de familia. Él dijo que entendía, sin discutir. Solo dejó que la frase existiera. Diego se levantó, infló el pecho, intentó establecer jerarquía de dueño de la casa ante un hombre que no necesitaba títulos para imponerse. Ricardo ni lo miró. Se volvió hacia mí y me preguntó si quería que se quedara. «Sí», dije. «Por favor». Diego alzó las manos como quien ya perdió el hilo de la obra. La actuación se estaba cayendo porque ya no había público que la sostuviera. Mi mamá dijo que ya iba para allá. Después de colgar, el departamento se quedó en silencio, excepto por la tele que nadie apagó. Diego se quedó parado a la mitad de la sala, mirando los agujeros en la pared donde estaba su tele, mirando la estancia que había sido mía, y que él había ocupado como si fuera suya por derecho divino. «Sabes que no tengo a dónde ir», dijo. Su voz finalmente sin capas. Solo miedo puro. Pensé en el niño que hacía casitas con sábanas conmigo cuando éramos chicos. En el adolescente que me acompañaba a la parada del camión porque estaba lejos y sabía que me daba miedo ir sola. Esa persona había existido. Pero el hombre frente a mí ya no era él.
Eso ya no es mi problema, Diego. Mi mamá llegó en 48 minutos. Ella vive en Coyoacán, así que voló. Entró con un abrigo encima de la pijama. En chanclas. Manejó en chanclas. Sus ojos barrieron el departamento. Jimena, que había llegado antes que ella, yo en la mesa con los papeles, los estados de cuenta, el desorden de 5 días de Diego sin supervisión. Intentó decir que me estaban manipulando extraños contra mi propia familia. Dijo que Diego era un poco desordenado y que yo exageraba. Jimena dijo, con la serenidad de quien trabaja en urgencias, que los trastes tenían 5 días. Que yo estuve en cirugía de emergencia. Mi mamá intentó recalibrar. Dijo que yo quería destruir a la familia por unos platos sucios. Dije que no era por los platos. Le ordené que se sentara. Se quedó de pie como quien no acepta que perdió el control. Su mirada cayó en los estados de cuenta. 6 páginas marcadas con plumón amarillo. Cuando finalmente se sentó, hice las cuentas en voz alta otra vez. Despacio. Con el número final, más de 600,000 pesos. Pagados por una estudiante mientras un adulto de 27 años no aportaba nada. Repitió que la familia no hace contabilidad. Tienes razón, dije. La familia no le hace esto a la familia. Las mismas palabras de antes, pero de cerca pegan distinto. Vi cómo se le desencajó la mandíbula. Intentó culpa, desvío, lealtad familiar. Cada estrategia fallaba. Cuando se quedó sin argumentos, intentó voltear hacia donde estaba Ricardo, pero él ya se había ido, silenciosamente, como hace todo. Entonces se volvió hacia Jimena. ¿Ves cómo trata a su propia madre? Jimena no dudó. Veo a una mujer que casi se muere sentada en su propio departamento, pidiendo que la traten con respeto básico. Mi mamá apretó los labios. Y entonces, por primera vez esa noche, dijo algo que no era ataque. No pensé que fuera tan malo. No era una disculpa. Era apenas una admisión. Pero era lo más honesto que había dicho en años. Dejé que el silencio respirara antes de decir lo último. Diego tenía 30 días. Ni uno más, ni uno menos. La transferencia de los 2,000 pesos se detenía esa noche. Cancelaría el cargo automático. Si me presionaban o mandaban parientes, cortaría comunicación total. No como castigo, sino como protección. Y luego miré a Diego, que estaba en el sofá con los ojos llorosos, no de remordimiento, sino de miedo. Tienes 27 años. Tuviste 5 años de renta, comida y servicios gratis. El próximo capítulo lo vas a tener que construir tú solo. Mi mamá se levantó, se abotonó el abrigo. Diego se levantó también y se fue tras ella sin recoger sus cosas. En el umbral, ella se detuvo y dijo con la voz temblorosa: «Te vas a arrepentir». Pero no sonó como amenaza. Sonó como alguien rezando por estar equivocada. La puerta se cerró. El seguro giró. El departamento era mío. Los días siguientes llegaron con ruido de otro tipo. Mensajes de la familia. La tía Lupita. «Camila, tu mamá está deshecha. Diego es tu sangre. Piensa en lo que haces». El tío Beto. «La familia se ayuda, mija. No dejes que el orgullo destruya todo». La abuela Elena. «Háblale a tu mamá. Se la pasa llorando». Leí cada uno. No respondí de inmediato. Cuando la tía Lupita llamó, contesté. Empezó con el mismo guión. Le pregunté si mi mamá le había contado que estuve en el hospital. Se detuvo. Dijo que mi mamá le había dicho que fue un dolor de panza y que yo andaba de dramática. Le conté la verdad. Apendicitis, peritonitis, cirugía, 5 días internada. Nadie fue. Nadie llamó. Y lo primero que dijo mi hermano fue lo de la cena. Silencio largo. Ella no nos contó nada de eso. Dijo que estabas exagerando. Te contó la versión donde yo soy la villana. Pídele la versión completa antes de volverme a marcar. La tía no insistió más. El tío Beto tampoco. Hasta la abuela se quedó callada. La narrativa se estaba deshaciendo, un pariente a la vez. Al 10º día, Diego avisó que iría por sus cosas. Jimena se quedó conmigo. Él llegó con una camioneta prestada, de jeans y camisa limpia. Más esfuerzo del que le había visto en meses. Empacó en silencio. Dijo que sabía que se había equivocado. Pidió 3 meses más. Dijo que buscaría trabajo. Tuviste 5 años, Diego. Lo sé, pero pensé que las cosas siempre iban a seguir igual. Pensaste que nunca me iba a levantar. No lo negó.
Le dije que lo quería. Era verdad, con toda su complejidad, pero que ya no podía incendiarme para mantenerlo a él caliente. Se fue sin decir nada más. Al 25º día, mi mamá llamó. Su voz era distinta, cansada de verdad. Dijo que Diego había vuelto a su casa, que estaba siendo muy pesado tenerlo ahí de tiempo completo. No dijo por qué, pero yo sabía. Había sido mi peso por 5 años. No me di cuenta, dijo despacio, de todo lo que estabas haciendo. Pensé que estabas bien, siempre fuiste la fuerte. Soy fuerte, mamá, por eso sobreviví. Pero no debió ser una cuestión de supervivencia. Y entonces pregunté, ¿el dinero de cada mes, para qué era realmente? Pausa larga. Mi renta, no me alcanzaba cada mes. Usaba lo tuyo para cubrirlo. No había fondo familiar. Solo mi mamá, demasiado orgullosa para decir que se estaba hundiendo, usando mi dinero como tabla de salvación, mientras me decía que era para la familia. Perdóname, dijo. No era perdón total. No todavía. Pero era una puerta entreabierta. En el 30º día, el departamento era solo mío otra vez. Limpié cada rincón con música, sin rabia. Reacomodé los muebles. Mi escritorio quedó junto a la ventana. Compré una planta, un cactus, porque Jimena dijo que era imposible de matar como yo. Esa noche cociné pasta con ajo y aceite. Comí en uno de los platos nuevos que me llegaron por paquetería días antes, sin remitente, pero supe quién los mandó. Eran blancos con un borde azul, igualitos a los que usaba mi abuela en las comidas de domingo cuando yo era niña. Mi mamá se había acordado. No le llamé esa noche. Lavé mi plato, lo sequé y lo guardé. El silencio del departamento no era soledad, era libertad. Regresé al trabajo. Ricardo no le había dicho nada a nadie. En el pasillo me saludaba igual que siempre. Se lo agradecí más de lo que él imagina. A la segunda semana me ofreció la plaza definitiva como coordinadora de operaciones, con sueldo real y prestaciones. No es caridad, aclaró. Has estado por encima del promedio desde el segundo mes. Dejé de cargar peso que no era mío, le dije. Él me miró un segundo. Es lo más difícil de soltar. Continúa así. 3 meses después de aquella noche, mi vida es otra. Diego consiguió trabajo en una bodega, medio tiempo. Me mandó un mensaje diciendo que esta vez sí se iba a presentar. Le contesté que me daba gusto, sin corazones, sin estoy orgullosa, porque su progreso ya no es mi responsabilidad. Hablo con mi mamá cada 2 semanas, 10 minutos. Hablamos del jardín o del trabajo. No hablamos de los 600,000 pesos. Hay una línea que no estamos listas para cruzar, pero la honestidad que hay ahora vale más que cualquier cosa. La cicatriz sigue ahí. Una línea fina que me recuerda que mi cuerpo dijo la verdad antes que mi mente. Lo menos que puedo hacer es escucharme. A veces una historia tarda años en empezar, y a veces empieza en el piso de un baño, a las 3 de la mañana, con un dolor que ignoraste y un hermano que no se levantó del sofá. Pero cuando empieza de verdad, ya no hay vuelta atrás, solo camino hacia adelante, en un hogar que finalmente huele a paz. Ahora, si te gustó esta historia, dale a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para contenido exclusivo. Te espero allá.